he says, at first there is both appearance and attachment. Entonces dice, al principio hay tanto apariencia Meaning como this is this aferramiento. false or impure relative truth. Diciendo, pues que eso es la verdad relativa impura o falsa. Then there is only appearance without any attachment. Y luego solo hay apariencia, sin ningún tipo de This apego. is pure relative truth. Esto es verdad relativa pura. At this stage, there is still someone experiencing the appearance. En esta etapa todavía hay alguien que está experimentando la It's still apariencia, dualistic, todavía es dualista, but there is no investment in particular forms from an ego position. pero no se invierte en ninguna forma en particular desde una posición del ego. And then he says, and finally, there is the absence of both appearance and attachment. Y dice, y finalmente queda la ausencia tanto de las apariencias como del apego. Both appearance and attachment. Tanto las apariencias como el apego. It doesn't mean, of course, that in absolute truth, the Dharmakaya mind of all the Buddhas has no experience at all. Eso no significa que en la verdad absoluta el Dharmakaya, el Buda, no tenga ninguna experiencia en absoluto. It's indicating that there is not even the slightest tilt towards any specific appearance. Sino que no hay ni siquiera la más mínima inclinación hacia ninguna apariencia. Everything is equal in emptiness. Todo es igual en la vacuidad. So although there is diversity, entonces aunque haya diversidad, there is no separation of these of the forms that might be identified in the diversity. No hay separación en las diferentes formas que pueden identificarse en esa diversidad. So to use the earlier example, entonces para utilizar el ejemplo anterior, it's like looking at the sea. Es como ver el mar. Oh, water. Agua. All the waves are water. Todas las olas son agua. That's the truth of them. Esa es su verdad. So the different qualities that might be attributed to various waves are irrelevant and don't arise. Las diferentes cualidades que se podría atribuir a las diferentes olas, pues son irrelevantes y entonces no surgen. So he says, although this absolute truth is beyond the limits of understanding and interpretation, in order to give people who are new to exploring this absolute nature a helping hand, he makes use of notions of understanding and not understanding. Entonces, aunque esta verdad absoluta está más allá del entendimiento, hace uso de esta diferenciación entre entendimiento y no entendimiento para ayudar a la gente que son nuevas en este tipo de territorio, en este tipo de acercamiento. That is to say, if you
if you speak too much from the absolute, it can be very persecutory for people who are in the relative. Es decir, que si hablas demasiado desde lo absoluto, eso puede ser muy molesto, muy fastidioso para las personas que están en lo relativo. So nowadays, when some Western people become teachers of Advaita Vedanta, Entonces, hoy día, cuando algunos occidentales se convierten en maestros de Advaita Vedanta, they say either you get it or you don't get it. There's nothing to be done. te dicen, pues o lo pillas o no lo pillas, no hay nada que puedas hacer. Which is true from the absolute point of view. Que es verdad desde el punto de vista absoluto, but not true from the relative point of view. pero no es verdad desde el punto de vista relativo, desde la verdad If relativa. these Advaita teachers would be deprived of food and water for a month, Si estos maestros de Advaita se les privara de agua y comida durante un mes, they might be more sympathetic towards the relative. puede que tengan más simpatía hacia lo relativo. It's all very well to say everything's illusion, Está muy bonito decir que todo es ilusión, but life can be difficult. pero la vida puede ser difícil. So then he says, in order to actualize, in order to awaken to the ultimate inseparability of the two truths, we must see that to interpret the relative as really existing and the absolute as not existing is to not be in accordance with the middle way. Y luego dice el texto, para realizar, es decir, para despertar a la inseparabilidad primordial de las dos verdades, debemos darnos cuenta de que interpretar lo relativo como realmente existente y lo absoluto como no existente está en desacuerdo con la visión del camino medio. The relative doesn't exist and the absolute is not nothing at all. They exist together, or they are together as non-dual empty appearance. Lo relativo existe, lo absoluto no existe. En realidad, ambos existen juntos como algo no dual, o no existen juntos como algo If no this was dual. not the case, then the Buddhas would have no means to communicate with us. Y si esto no fuese así, entonces los budas no tendrían medios para comunicarse con nosotros. The relative is where we find the pain of our life. Lo relativo es donde encontramos el dolor de nuestra vida. The Buddha wants to help us be free of this pain by showing us the inseparability of the relative and the absolute, appearance and emptiness. El Buda nos quiere ayudar a liberarnos de ese dolor, al enseñarnos lo relativo y lo absoluto, de la apariencia y vacuidad de ese dolor. The absolute is not apart from the relative. The relative doesn't contaminate the absolute. Lo absoluto no se coloca separado de lo relativo y lo relativo no contamina lo absoluto. So if we simply say the ground of everything is the absolute and everything is illusion, Entonces, si decimos simplemente, pues la base de todo es la vacuidad y todo lo que aparece es ilusión, then we should remember what the heavyweight boxer Mike Tyson said.
Y entonces tenemos que recordar lo que el boxeador de pesos pesados decía, Mike Tyson. Everyone's a hero till they get punched in the face. Todo el mundo es un héroe hasta que le dan un golpe en la Well, it's cara. like that. Life happens and it seems very intense. Y es así, la vida sucede y parece muy intensa. In these situations, if you haven't awakened to the non-duality of the unborn and the appearing, Y entonces which is also a form of the unborn, en estas situaciones, si tú no has despertado a la no dualidad de lo no nacido y de la apariencia que también es una forma de lo no nacido, then it's as if you suddenly fall from your free open space. y es como si tú de pronto pues te cayeses de tu espacio, So let's look abierto y again at the vacío. Dharma Dhatu, Y entonces vamos a volver a la cuestión del Dharma, all-encompassing space. el espacio omnipresente. I've also translated it as infinite hospitality. Y también lo he traducido como hospitalidad infinita. Everything is within this openness. Todo está dentro de esta apertura. Winning, losing, fame, notoriety, every possible kind of experience is not other than the empty ground. Ganar, perder, el dolor, todo nada de eso es separado de su base abierta, vacía. So, however your life is, don't make it real and separate by investing too much density into it. Y entonces, tal cual sea tu vida, no pongas demasiado energía o demasiada inversión en cómo es. Sometimes life is hard. A We veces, feel lost and miserable. a veces la vida es difícil, nos sentimos perdidos, nos Lost and sentimos miserable miserables. are moods or flavors of experience. Pues perdidos y miserables son estados de ánimo, son sabores de la experiencia. They're not proofs of reality. No son pruebas de realidad. So we take the middle way. Y entonces tomamos el camino medio. When I'm sad, I'm sad. Cuando yo estoy triste, estoy triste. When I'm happy, I'm happy. Cuando estoy feliz, estoy feliz. In both situations, I'm allowing the arising, well, allowing is the wrong word. I'm with the arising of this particular flavor or coloration. En ambas situaciones yo estoy permitiendo, bueno, permitir es la palabra equivocada. Yo estoy con el sabor distinto de lo que sucede. And then it's gone. Y luego se fue. So whether we feel pathetic or useless or wonderful, Entonces, tanto si nos sentimos patéticos o inútiles o maravillosos, whether we have success or failure, tanto si tenemos éxito como si fracasamos, don't invest the appearance with a reality. no le metas realidad a la apariencia. So the texts often say, if you go to heaven, go to heaven. If you go to hell, go to hell. Y entonces los textos lo que dicen es, si vas al cielo, pues ve al cielo, y si vas al infierno, ve al infierno. That is to say, if you stay present and open, however it is, it's just something passing through. Es decir, si tú estás presente y abierto tal como es, pues es simplemente algo que pasa. But if you grasp at it as being something real, and especially as something
which is a real definition of you, Pero si tú te aferras a algo como si fuese algo real, especialmente pues si es a una definición de ti como real, then many dangers occur. entonces tienen lugar muchos peligros. For example, self-pity. Por ejemplo, el pena de uno Why do mismo. I feel so bad? These friends of mine, they don't feel bad. They've got happy lives. Why don't I have a happy life? ¿Y por qué? Si yo tengo ahí amigos que siempre están queriendo ayudarme, ¿por qué tengo yo, y ellos tienen una vida feliz? ¿Por qué no tengo yo una vida feliz? Or we can start to imagine that someone else has created the negative conditions that give rise to these experiences. O empezamos a imaginar que es otra persona la que ha creado las condiciones de esta experiencia negativa. Or if experience we take to be positive arise, we can distill some sense that we are special people and we are entitled to feel in this wonderful way. O si surgen experiencias muy positivas, podemos creernos que tenemos derecho a sentirnos de esta manera y que debemos sentirnos siempre de esta manera maravillosa. So it's not non-existent and it's not existent. Entonces, no es que no exista, no es que exista. That is to say, it's not true, it's not something enduring, and on the other hand, it's not nothing at all. Es decir, no es algo verdad, no es algo duradero, pero por otro lado, no es nada en absoluto. So the trouble is not caused by the particular quality of what is occurring, Y entonces, el problema no lo causa la cualidad en concreto de lo que sucede, but what we do with it. sino lo que hacemos con ello. What is arising is a moment in the flow, a wave of experience. Lo que surge es una ola, o sea, es un momento en el flujo, una ola de experiencia. If we grasp it as something and come to a conclusion about the event, about the other people, about ourselves, Si nosotros nos aferramos a ello y llegamos a una conclusión sobre el acontecimiento, sobre nosotros, sobre los demás, then all kinds of elaborations follow. entonces siguen todo tipo de elaboraciones. The moment itself has gone. De momento, el momento en sí ya se ha ido. Because of the self-liberation of all phenomena, that is to say, the fact that they have no self-existence and so always vanish. Y por el hecho de la autoliberación de todos los fenómenos, es decir, que puesto que no tienen existencia propia, pues todas se desvanecen, Shows that the problem doesn't lie in the object or what eso occurs. nos muestra que el problema no está en el objeto o en lo que sucede, en el acontecimiento que sucede. Nor does it lie in the true nature of the experiencer. Pero tampoco descansa en la verdadera naturaleza del experimentador. Because when we look for the mind, we don't find a thing. Porque cuando nosotros buscamos la mente no encontramos una cosa. The problem arises from reification, relativization, this compared to that, and judgment. El problema surge de la relativización, de la cosificación, de comparar esto con aquello.
Subject and object are co-emergent, moving together, always together. Sujeto y objeto son coemergentes, siempre surgen y se mueven juntos. There's no object without a subject and no subject without an object. No existe un objeto sin sujeto, ni un sujeto sin objeto. We are not the subject. Nosotros no somos el sujeto. The energy of the mind manifests in moments of subjectivity. La energía de la mente se manifiesta en momentos de subjetividad. The subject, the emergent I, we can't say it's self and we can't say it's not self. El sujeto, ese yo emergente, no podemos decir que sea yo, pero tampoco podemos decir que no sea yo. But if we say this is me, Pero si decimos, pues este soy yo, and I'm not you, y yo no soy tú, this separation allows the basis for all kinds of splitting and projection. esta separación es la que permite todo tipo de proyecciones, de particiones y separaciones. So again and again we see that there are no fixed entities. Y entonces una y otra vez vemos que no hay entidades fijas. But from one point of view, there is ceaseless flow. Pero desde un punto de vista hay flujo incesante. But I'm not in the flow being carried along like a leaf on the river. Pero yo no estoy en ese flujo siendo arrastrado como una hoja en un The río. flow is the interplay of subject and object. El flujo es el juego, el intercambio entre sujeto y Changing objeto, patterns, positions. cambiando patrones, posiciones. Sometimes in charge, sometimes not in charge. We know our life. We're pulsating in this way all the time. A veces controlando, a veces sin control, y estamos en esta pulsación todo el rato en nuestra vida. But when a conclusion arrives Pero cuando from that surge, process of reification and judgment and so on, pero cuando it's like a freezing of the water. Pero cuando surge una suposición en ese proceso de reificación y de llegar a conclusiones, pues es como si congelásemos el agua del flujo. When subject and object are frozen, they have different shapes, and so it seems to be possible to see them as oppositional. Cuando sujeto y objeto están congelados, pues entonces podemos verlos como cada uno en una posición diferente y entonces podemos ver que están en oposición. So that takes us back to the second noble truth taught by the Buddha. Y entonces eso nos conduce a la segunda verdad noble que enseñó el Buda. The cause of suffering is ignorance and craving. La causa del sufrimiento es la ignorancia y el aferramiento. We don't see dependent co-origination. We don't see this interactive movement which goes on and on and on. No vemos la originación interdependiente, no vemos este movimiento interactivo que continúa y continúa. And although our experience is always changing, y aunque nuestra experiencia siempre está cambiando, we still manage to maintain the delusion of being a fixed self. Aún así mantenemos la ilusión de ser un yo fijo, de ser un yo independiente. And then we grasp at this as good or grasp at this as bad. Y entonces nos aferramos a esto como bueno y nos aferramos a aquello como malo. Now, this is not philosophy. Bueno, pues esto no es filosofía. This is not speculation.
Esto no es especulación. This is something you can see for yourself if you look at your own daily experience. Esto es algo que tú puedes ver por ti mismo si tú observas tu propia experiencia diaria. Often our life is not so easy. A menudo nuestra vida no es tan fácil. Well, it goes on. Bueno, pero continúa. Yet somebody can say something and we suddenly feel very hurt. Y sin embargo, alguien puede decir alguna cosa y nos sentimos muy dolidos. Why did they say that? ¿Por qué dijeron eso? Try to work it out. Intenta averiguarlo. We're doing ghost analysis. Estamos haciendo un análisis fantasmal. The life of the moment has died, it has vanished. La vida del momento ya ha muerto, ha desaparecido. We're thinking about ghosts and echoes. Estamos pensando sobre fantasmas, sobre ecos. And somehow we can't let go. Y de alguna manera no dejamos ir, no It's not soltamos. right. They shouldn't have done it. No está bien, no deberían haberlo hecho. Then you can see that Patul Rinpoche is describing your mind. Y entonces puedes ver que Patul Rinpoche está describiendo tu propia mente. Now you have appearance and attachment. Y ahora tienes apariencia y apego. And that's the false relative truth. Y esa es la verdad relativa falsa. And that's the site of suffering. Y ese es el lugar del sufrimiento. So it's not surprising you're unhappy. Y así que no es sorprendente que tú seas infeliz. But there are easier ways to prove the truth of the Buddha's teachings. Entonces, y hay maneras más fáciles de probar las enseñanzas del Buda. So then he's quoting the Prajnaparamita literature, the transcendent wisdom literature. Y entonces él se refiere a la literatura de Prajnaparamita, es decir, la literatura de la sabiduría Whatever trascendental. is the actual truth or as it isness of the relative, that also is the actual truth or the as it isness of the absolute. Es decir, sea cual sea la naturaleza real de lo relativo, también es la naturaleza real de lo absoluto. Es decir, sea cual sea tal cual es lo relativo, pues también es ese tal cual es de lo absoluto. So fundamentally, there is no difference between absolute and relative truth. Entonces, a nivel fundamental, no hay diferencia entre la verdad relativa But y la then verdad he absoluta. continues saying, in order to give beginners a chance to understand this, we can distinguish between these two truths. Y luego él continúa diciendo, no obstante, con objeto de ayudar a una mejor comprensión, a veces es útil mirar a las dos verdades como si tuvieran naturalezas distintas, es decir, distinguirlas. And in this frame, the experience of delusion is the appearance of many real entities. Y en este marco, la experiencia de la delusión, de la confusión, es la apariencia de muchas entidades reales. This is what's called the relative. Y eso es lo que se conoce como relativo. So delusion is a kind of thickening or increasing obscuration with regard to what is illusory. Entonces, la delusión es una especie de oscurecimiento o de espesamiento creciente de la ilusión de lo que ocurre. So an image that's used in some of the Mahamudra literature is that up in the mountains, if a thirsty deer sees a mirage, it runs towards it and can leap over the cliff to its death.
Pues un ejemplo que se suele poner en la literatura de Mahamudra es si estás en lo alto de las montañas y hay un ciervo sediento y ve un espejismo, pues eso puede causar que vaya corriendo al agua aparente y entonces se caiga por un barranco. The mirage is an illusion. El espejismo es una ilusión, It's an appearance which is empty of substance. es una apariencia que está vacía de sustancia. But when we project our belief into it, oh, it really is water, Pero cuando nosotros proyectamos nuestra creencia en ella y decimos, sí, de verdad es agua, then this excess of investment, of identification, operates as delusion. We don't know what's going on. y entonces este exceso de identificación funciona como delusión. Entonces ya no sabemos qué es lo que está pasando. So that's what he's saying here, is that when we look around the world and we see many real entities, real separate things, we are deluded. Y entonces lo que dice aquí, que cuando nosotros miramos alrededor y vemos cosas reales, entidades existentes, pues estamos engañados, tenemos delusión. Because it's not just the sense that there is something real, Porque no es solo la sensación de que exista algo real, but that becomes a foundation on which you can attach lots of qualities. sino que eso se convierte en los cimientos sobre los que tú puedes colocar un montón de cualidades. So when I look out my window just now, I see a car, quite an expensive car. Y entonces cuando yo miro por mi ventana justo ahora, pues yo veo un coche, un coche bastante caro. So I've just told you a lie. Vale, pues os acabo de mentir. What I see is colors and shape. Lo que yo veo son colores y formas. This is called a car. Esto se llama un coche. That is to say, the sign, the identificatory sign, motor car, can be applied to this patterning of illusion. Es decir, el signo coche puede ser aplicado a este patrón concreto de formas y colores en específico. But once I think, oh, it is a car, Pero una vez que yo pienso, pues sí, es un coche, then like vultures gathering around a corpse, y entonces, igual que si fuesen buitres que se reúnen alrededor de un many cadáver, associations arrive. surgen un montón de asociaciones. It's an expensive car. Es un coche caro. That family had two cars. Esa familia tiene dos coches. Oh, how do they make their money? ¿Cómo consiguen tanto dinero? Maybe some trouble is going on in that house. Vale, quizá haya algún problema en esa casa. You could have envy. You could have a desire to phone the police and inform them that they're drug dealers. Puede que tengas envidia, puede que te den ganas de llamar a la policía e informar que en esa casa hay traficantes de droga. All of these associations and thoughts land on, oh, this is an expensive car. Todas estas asociaciones y pensamientos aterrizan sobre ese es un coche caro. And the interesting thing, if you observe this for yourself, is the more your associations arrive, Y lo interesante es que si tú lo observas por ti mismo, que cuanto más asociaciones surjan, the more they polish the object. más le dan brillo al objeto, más abrillantan el objeto. It starts to be very bright. Se empieza a convertirse en algo muy brillante.
it's reflecting light. Refleja luz It's impenetrable to insight. y es impenetrable a la comprensión profunda. So the reification, the turning of the shape into a noun, it is a car. Y entonces la cosificación, el convertir esa forma en un nombre, en decir esto es un coche, which supports further associations and interpretations, que apoya más cosificaciones, más interpretaciones, creates a shiny, impenetrable surface which confirms it is what it is. Crea una superficie brillante, impenetrable de es lo que es. So this is delusion. Entonces esto es delusión. This car is not deluding me. Este coche no me está engañando a mí. I am deluding myself on the basis of the complex interpretations I bring to the car. Yo me estoy engañando a mí mismo sobre la base de las interpretaciones complejas que hago sobre ese coche. Now, I can do the same thing to people walking in the road. Bueno, pues puedo hacer lo mismo con la gente que va andando por la calle. To dogs, to birds in the sky, to trees. Con los perros, los pájaros en el cielo, con los árboles. That's an awful lot of deluded objects. Eso es un montón de objetos engañosos. How will I get out of this jungle? ¿Cómo puedo salir de esta jungla? But the answer is clear. Y pues la respuesta es clara. The objects are not deluded. I'm deluded. Los objetos no están engañados, yo estoy engañado. The answer doesn't lie in the object. La respuesta no está en el sujeto. So we can Perdón, do a en el very objeto. simple practice. Look at something in your room. No está en el objeto. Y entonces podemos hacer una práctica muy sencilla. Mira a cualquier cosa en tu habitación. Now you know what looking is. Y ahora ya sabes, tú ya sabes qué es mirar. And you turn that towards yourself. Y Look for your ahora mind. gira eso hacia ti mismo, hacia tu mente. You see thoughts appear, feelings, memories. Y entonces ves aparecer pensamientos, sentimientos, recuerdos. Not the mind, not the mind, not the mind. La mente no es la mente, no la mente, no es la mente. If you look for the mind, you find liberation from the delusion of self. Si tú buscas la mente, tú encuentras liberación del yo engañado. If you look in the world, you just get more basis for self-confusion. Si tú buscas en el mundo, vas a encontrar simplemente más base de confusión. So then he quotes Shantideva. Y entonces él pone He says, palabras de when both Shantideva. existence and non-existence cease to be present to the mind, there is nothing else. Cuando tanto lo existente como lo no existente cesan de presentarse ante la mente, no hay nada más. Being free of perception, mind is truly at peace. Por tanto, libre de percepción, la mente está verdaderamente en paz. So, existence and non-existence are interpretations. Entonces, existencia y no existencia son interpretaciones. He's not talking about things out there that are arising and coming at you. No habla de cosas que hay ahí fuera que surgen y que llegan hacia ti. It means when the habit of organizing experience in terms of existence and non-existence, Sino que el hábito de organizar la experiencia en términos de existente y no existente, that is to say, in terms of binary oppositions, es decir, en términos de oposición binaria,
then without this oppositional structure, Entonces, there is nothing else. con esta estructura oposicional, entonces no hay nada más. Because if I say I'm a man, Porque si yo digo yo soy un hombre, that's because I'm not a woman. eso es porque yo no soy una mujer. So when I say man, Entonces, cuando yo digo hombre, the invisible partner to this is non-woman. la parte invisible de eso es mujer no. When you say man, it looks like something, oh, he's a man. Cuando tú dices hombre, pues parece que eso es algo, vaya, él es un hombre. But man has no meaning without not woman. Pero hombre no tiene sentido sin mujer no. So this is how the binary or dualistic structure of conceptualization generates the experience of real entities which have an excluded opposite. Y así es como la oposición de cosas reales genera pues algo que excluye lo demás. So whenever you're looking at something, Entonces, cuando estés mirando algo, where is Cinderella? ¿dónde está Cenicienta? She used to be in the main house, Solía estar en la casa principal, but her place has been taken by the two ugly stepsisters. pero su lugar lo han tomado esas dos hermanastras Cinderella is feas. there, but invisible. Cenicienta está ahí, pero invisible. So it is the same for us. Where is the abandoned twin? Y es lo mismo para nosotros. ¿Dónde está el gemelo abandonado? This is an apple. Esto es una manzana. The abandoned twin is all other fruit. El gemelo abandonado es pues toda la otra fruta. Because the apple stands in relation to not grapes, not pears. Porque la manzana se coloca en oposición a uva no, pera no. And the more something is defined, you see there is a more intimate exclusion. Y cuanto más definas algo, ves que hay una exclusión íntima, hay más exclusión íntima. There are many kinds of apples. Hay muchos tipos de manzanas. So if I say this is I don't know, a Cox's pippin. Bueno, y entonces si yo digo, pues esto es una manzana reineta, all the por other ejemplo, kinds of apples are not there, but y they entonces, are there pero entonces todo because lo, they're not there as there allows the Cox to be there. porque en ese momento todos los otros tipos de manzanas están allí y no están allí, porque el hecho de que no están allí permite que esa manzana reineta, por ejemplo, pues As a sea lo que basic es. formula, you could explore the ego self is always exclusive. Y entonces como como fórmula básica tú puedes explorar que el yo ego siempre es excluyente. I am me, I'm not you. Yo soy yo y no soy tú. The mind of the Buddha is inclusive. La mente del Buda es inclusiva. The Buddha has awareness, open, present. El Buda tiene presencia, se da cuenta, está presente, But no identity, pero no tiene identidad. because the Buddha
shows different forms according to the needs of beings. Porque el Buda muestra diferentes formas según las necesidades de los distintos seres. If you try to define the Buddha, you're just exploring your own capacity for conceptualization. Si tú intentas identificar al Buda, solo vas a explorar tu capacidad de conceptualización. Whatever is established as something can only be something by the exclusion of this, all that is not this something. Cuando tú estableces un algo, tú solo puedes establecer ese algo con la exclusión de todo aquello que no es ese algo. So back with the old example, when Archimedes got in the bath and the water splashed over the side, Y entonces, volviendo al ejemplo antiguo, cuando Arquímedes se metió en el baño y el agua pues salió, the volume of rebosó, his salió body del año, displaced the equal volume of water. el volumen de su cuerpo desplazó el mismo volumen de agua. So if I say, basically, I'm Scottish, Entonces, si yo digo, pues básicamente yo soy in the escocés, assertion of that, en esa all the other afirmación, things that I am are at least momentarily excluded. cuando yo digo eso, pues al menos en ese momento todas las otras cuestiones que yo soy son I then have to drop the excluidas. primary identification with being Scottish in order to be a man. Y entonces tengo que dejar caer o soltar esa identificación de soy escocés para adoptar esta otra de ser un hombre. Now, being Scottish doesn't exclude women, Bueno, pues ser escocés no excluye a las but mujeres, being a man excludes women. pero ser un hombre excluye a las mujeres. So you can look for yourself, whatever momentary definition you have of yourself, and say, I am this or I am like this. Y entonces tú puedes observar por ti mismo que cualquier identificación o cualquier forma concreta que tú tengas en un momento y digas yo soy así, There is an implicit exclusion, hay una exclusión implícita, a displacement. un desplazamiento. Usually we don't see this, Normalmente no vemos esto, but sometimes it manifests. pero a veces se manifiesta. So when you have, for example, a lot of immigration, Por ejemplo, cuando tienes un montón de inmigración, then the right-wing people might be protesting and say, England for the English. entonces la gente de derechas pues puede que proteste y diga la Inglaterra These para los people shouldn't ingleses, be here. para los ingleses. Esta gente no debería estar aquí. But then someone in the crowd may have been from a family from India. Pero entonces alguien entre los espectadores puede que They su have a origen British familiar sea de la passport. India y tenga un pasaporte británico. Then they're saying, England for the English, keep these foreigners out. Y entonces dicen, Inglaterra para los ingleses, mantén fuera a los extranjeros. Then maybe I'm standing next to the person, I'm thinking, are you English? Are you English? Yeah. Y entonces quizá yo esté de pie al lado de esta persona y yo le diga, Are you pero the proper English? tú eres inglés, tú eres un inglés Yeah, you correcto. see, as soon as you have a shape or a form or an identity, it will be excluding something else. En el momento, entonces lo ves, en el momento en que tú tienes una forma, una formulación, pues tú estás excluyendo a alguien más. And then you say, oh, these bloody foreigners, they come here, they spoil our culture. Y entonces tú dices, estos malditos extranjeros, estos llegan aquí y destrozan nuestra cultura. As if the culture was one simple thing.
Es como si la cultura fuese una única cosa, simple. In terms of these foreigners, England is England. En términos de estos extranjeros, Inglaterra es Inglaterra. But inside England, Pero dentro de Inglaterra, the people in London don't like the people from the north so much. a la gente en Londres no le gusta mucho a la gente del norte. They think, oh, A los de Newcastle, Londres, who would want to live there? a los de Londres no le gusta mucho la gente del norte y dicen Newcastle. ¿Quién va a Then querer vivir inside ahí? Newcastle, for sure, there will be a division from people on the west side or the east side of the city. Y por supuesto en Newcastle también hay una división de gente que vive en la parte este de la ciudad y gente que vive en la parte oeste de la ciudad. So if you see the principle that operates here, Y entonces si tú ves el principio que funciona aquí, you can see how terribly sad this is. puedes ver cómo de terriblemente Apart triste from todo its esto es. stupidity and the way it often leads to great cruelty and even genocide, Aparte de estupidez y cómo a veces puede conducir a un sufrimiento enorme y a veces incluso a genocidio, it's very sad because it imagines that there is a purity which has to defend itself against contamination. es muy triste porque imagina que hay una pureza que tiene que defenderse a sí misma del oscurecimiento. Now, the Dharmadhatu, the infinite hospitality, Y entonces el Dharmadhatu, la hospitalidad infinita, has no specific identity. no tiene ninguna identidad específica. All are welcome as they are. Todos son bienvenidos tal como son. Because all the forms belong here, emerge here, are part of the being here-ness, Porque todas las formas emergen aquí, surgen aquí, aparte de su estar aquí, no form is more here or has more belonging than any other form. en ninguna forma tiene más derecho a estar aquí que ninguna otra forma. Nothing is special, Nada es especial. or everything is special, O todo es especial. but nothing is more special than anything else. Pero nada es más especial que lo demás. This is the evenness, which is the purification of the poison of pride. Esta es la igualdad, que es la purificación del veneno del orgullo. So I hope this gives you some sense of how in your own mind delusion arises very easily. Bueno, pues yo espero que esto os dé una sensación de cómo la delusión en vuestra mente pues, surge tan fácilmente. It's not that we are bad people to be deluded. It's not a punishment for something. Y no es que seamos malas personas y nos engañemos, no es que haya que castigarnos por nada. It's what occurs when there is identification with a narrow set of factors as being I, me, myself. Es lo que sucede cuando hay una identificación con un conjunto de factores muy estrecho con el que nos identificamos siendo yo mismo. We don't have a fixed identity. No tenemos una identidad fija. Now, at my age, my identity is blowing away day by day, like the leaves from the autumn trees. Ahora, a mi edad, mi identidad pues se está desvaneciendo día a día como las hojas del árbol en otoño.
I forget more things. Yo se me olvidan más cosas. When there are problems with the computer and people helpfully say, oh, this is what you have to do, Cuando tengo problemas con el ordenador y la gente de manera ayudando me dice esto es lo que tú tienes que I hacer, don't want to know. no quiero saber. My time for learning new things like that is gone. El tiempo que yo tenía para aprender nuevas cosas de ese estilo ya se fue. I would prefer just to sit and look at the screen and nothing is happening. Preferiría sentarme a mirar a la pantalla y que no suceda nada. Like with the trees, when autumn comes, the sap is going down into the roots. Exactamente igual que con los árboles, cuando llega el otoño, la savia pues baja hacia las raíces. And the same with age, our energy draws back into the heart chakra. Exactamente igual con nosotros, con la edad, nuestra energía se retira hacia el chakra del No corazón. doubt the world is full of exciting things, but I'm not so interested. Sin duda, el mundo está lleno de cosas estupendas, pero a mí no me interesan. So that's a phase or a mood of my life at this stage. It wasn't always like that, of course, but it Y, arises like this due to pero, causes and conditions. entonces esa es una fase, eso es un estado de ánimo de mi vida en este momento y por supuesto no era siempre así, sino que es lo que surge en este momento de edad de mi So the vida. key thing here is we can't grasp ourselves. We can't say anything definitive about who we are. Y la cuestión clave aquí es que nosotros no podemos aferrarnos a nosotros, atraparnos a nosotros mismos, es decir, no podemos decir nada definitivo sobre nosotros. And we can't grasp other people. We can't nail them down or put them in a box. No podemos tampoco atrapar a otras personas, no podemos decir quiénes son y colocarlos en una caja. So this craving, longing, grasping, needing something, we start to see as how we make our own prison. Y entonces con este anhelo, con este aferramiento, empezamos a darnos cuenta de que cómo nosotros construimos nuestra propia cárcel. So we don't need to study a lot of texts. Y entonces no necesitamos estudiar un montón de textos, Just observe yourself and other people. simplemente obsérvate a ti mismo y a los demás. You see the children playing, but you no longer play like that. Tú ves a los niños jugando y bueno, tú ya no juegas así. You have lost so many of the identities you once inhabited. Tú has perdido tantas identidades que has habitado. So again, it's the middle way. Entonces, de nuevo, es el camino medio. We're not trying to get rid of any identity, otherwise we just be a big empty space. No queremos liberarnos de toda identidad, porque si no seríamos simplemente un gran espacio vacío. Rather, we want to see that my identities, multifold, arise co-emergent with different situations. Más bien, lo que queremos ver es que mis identidades, varias, múltiples, surgen de acuerdo con las características de cada situación. I don't exist as someone or something, No existo como alguien o como algo, but at any moment, aspects of my open potential will be evoked by the patterning of my environment. sino que en cualquier momento determinados aspectos de mi potencial va a ser evocado por determinados aspectos del entorno. So again, you can see this in relation to Shantideva. Entonces, de nuevo, tú puedes ver esto en This relación a is Shantideva. neither existent nor non-existent.
Es decir, no es ni existente ni no existente. He says, being free of perception means not seeing myself as something, not seeing you as something, Dice libre de percepción, es decir, no verme a mí como algo y no verte a ti como algo. mind is truly at peace. La mente está verdaderamente en paz. It's not at peace because it's hiding from what's occurring. Y no es que esté en paz porque se oculta de lo que sucede. It means I see, Significa veo, but my seeing is freed from the need to grasp what I see, to pero, turn it into something. pero mi visión está libre de la necesidad de aferrarme a lo que veo, de convertirlo en algo. So if we go back, when we looked at the meaning of relative truth, Entonces, si volvemos al significado de la verdad relativa, it's like fiction, it's imagined. es como la ficción, es algo imaginado. But in the false or limited relative truth, we're trying to convince ourselves that what is imagined is real. Pero en la verdad relativa falsa, nosotros estamos imaginándonos que aquello que... O sea, nosotros nos creemos que aquello que imaginamos But if es we stop real. cheating ourselves in this way, Pero si nosotros dejamos de engañarnos a nosotros mismos de esta manera, then we see, oh, yes, it's an illusion. y entonces podemos darnos cuenta, sí, vaya, es una ilusión. Because sometimes I'm like this, sometimes I'm like that. Porque a veces soy así, a veces soy de esa otra manera. Just as the mirage arises from the heat of the sun, the density of the air, and the angle of the light, Exactamente igual que un espejismo surge de acuerdo a el calor de la carretera, la densidad del aire, el ángulo con el que llega la luz. so this energy formation or potential, which I can call myself, sometimes looks happy, sometimes looks sad, according to circumstances. Entonces, esta energía, este potencial que yo llamo mi yo, pues a veces se muestra feliz, a veces se muestra triste. I don't have a fixed identity to defend. No tengo una identidad fija que defender. For example, when I started to look through this text, I found many mistakes. Por ejemplo, cuando empecé a ver este texto, encontré un montón de So errores. if I have, as part of my repertoire of James, Entonces, si yo he tenido como parte de mi repertorio como James, someone who makes mistakes, ahí en ese repertorio alguien que then comete it's quite errores, easy to say, yeah, I made quite a lot of mistakes. y entonces es fácil decir, vaya, sí, yo cometo un montón de errores. There are spelling mistakes, punctuation mistakes, and so on. Hay errores de puntuación, errores I make mistakes, I get tired, this happens, that happens. errores de ortografía. Bueno, pues yo me canso, esto None of sucede. these is definitive of who I am. Ninguno de ellos es definitivo de quién yo soy. I am the empty space of the emergence of infinite patterns in response to infinite patterns. Yo soy el espacio vacío de respuesta de infinitos patrones a infinitos patrones. So he says, with regard to actuality or seeing clearly, Y entonces dice, en lo que se refiere a la realidad o ver claramente,
the truth which is to be awakened to, which is the ultimate great all-pervading space free of interpretation, la naturaleza que hay que conocer, a la que hay que despertar, que es el gran espacio primordial que todo lo traspasa y está libre de cualquier interpretación conceptual. this is without any basis for the discrimination of the two truths, and so one should not discriminate. Esto pues carece de base que sustente la distinción de las dos verdades y por tanto uno no debería distinguirlas. Everything you see, hear, smell, taste, Todo lo que tú ves, todo lo que tú oyes, todo lo que tú saboreas, this hueles, is not other than the openness of the ground. no es diferente a la apertura de la base. When you look in the mirror, Cuando tú miras al espejo, you see reflections. tú ves reflejos. The reflection is the mirror and isn't the mirror. El reflejo no es el espejo y es el espejo. Your thoughts are the mind and aren't the mind. Tus pensamientos son la mente y no son la mente. They are the mind because the only place you find them is in your mind. Son la mente porque el único lugar donde los puedes encontrar es en la mente. And yet they don't define your mind. Y sin embargo no definen tu mente. And because the thoughts are inseparable from the mind, Y puesto que los pensamientos son inseparables de la mente and the mind is empty, y la mente es vacía, the formations or patterns established with these thoughts is also empty. las formaciones, los patrones que establecen estos pensamientos también son vacíos. So sometimes I feel a bit lazy. A veces me siento un poco perezoso. So I'm lazy. Bueno, pues soy perezoso. There's no need for any guilt or shame. No hay necesidad de sentir culpa o vergüenza. Because there is no one who is lazy. Porque no hay nadie que sea perezoso. Laziness is just a mood of the weather. It blows in on the wind and then blows out again. La vagancia es simplemente un estado de ánimo de que el tiempo proporciona. Es The decir, que patterns puede of ser así, puede appearance ser de otra don't manera. define any essence. Los patrones de apariencia no definen la esencia. You cannot define yourself. Tú no puedes definirte a ti mismo. And yet you are. Y sin embargo, tú existes. You're not vague. Tú no eres algo vago. O sea, algo... We'll have a break in a moment. You maybe go to the kitchen, you make a tea or a coffee or drink some water. Vamos a tener un descanso en un momento y tú puede que te vayas a la cocina y te hagas un té, un café, te bebas agua y las acciones son muy But it precisas, doesn't define who you are. pero no definen quién eres tú. No one can catch you. Nadie puede atraparte. Now, many people have been shamed in childhood. Bueno, mucha gente ha sido avergonzada durante la niñez. Perhaps you weren't the kind of child your parents had hoped for. Quizá tú no eras el tipo de niño que tus padres esperaban. Or perhaps you tried so hard to be the kind of child they wanted that you lost any sense of your authentic presence. O quizá tú lo has intentado con tanto ahínco, ser el tipo de niño que ellos querían que tú fueses, que tú has perdido totalmente cualquier rastro de sensación de autenticidad. Whether you have been trying to establish an identity or they were trying to impose an identity, very often there is a heartbreak around
the fact that these identities don't quite fit. They're like shoes that are too small or too big. Tanto si han intentado imponerte una identidad o tú has intentado imponerte una identidad, todo esto puede que dé como resultado que bueno, haya una sensación de que la identidad no es la correcta, como si tuvieses unos zapatos que de alguna manera no encajan, que son demasiado apretados o demasiado grandes. Our mind is empty. Nuestra mente es vacía, You can't grasp it. no puedes atraparla. It's radiant, illuminating all this, which you can't grasp. Es resplandeciente, ilumina todo esto que tú no puedes atrapar. And moment by moment, your embodied participation is responding to circumstances, and you can't grasp any definitive shaping of what you call yourself. Y momento a momento hay diferentes formas, diferentes patrones que tú no puedes tampoco atrapar, que tú no puedes identificar. So he says to awaken to this, to make it actual and living for yourself, is the non-dual original knowing, which is the understanding of all the Buddhas. Y entonces dice, despertar a esto es el entendimiento, la comprensión suprema de un Buda, que no hace distinciones entre las dos verdades. So then he says, truly knowing the two truths as they are separately. Y entonces dice, conociendo de verdad, o sea, conociendo las dos verdades como son They de both manera become separada, merged inseparably as the non-dual original knowing of union. dice, una vez que se conocen bien las dos verdades por separado, ambas se fusionan inseparablemente como la cognición pura no dual. Okay, sure. And he says, this is the liberation which does not abide anywhere. Y dice, esta es la liberación que no mora en ningún lugar. So he's saying, whether you really investigate how things appear, Entonces lo que dice, tanto si tú investigas en cómo se aparecen las cosas, you will find they are empty. vas a encontrar que son Whether vacías. you go in the other direction and find the absolute quality of the mind, that it's empty of any self-substance, Pero si tú vas en la oposición o en la dirección opuesta, investigas la mente y te das cuenta de que está vacía de you cualquier will find that sustancia it is propia, effortlessly filling moment by moment with this field of experience. vas a encontrar que se llena sin esfuerzo, momento a momento, con estas apariencias, con estos Whether you look to momentos the de object or to the experiencia. subject, either way, in their truth, they are empty. And this is the union or the inseparability of the two truths. Y entonces, tanto si vas al sujeto como si vas al objeto, vas a darte cuenta de que son vacíos y de que están y esta es la unión de las dos verdades. And this is liberation from all limitations, a liberation which doesn't sit anywhere or rest on anything. Y esta es la liberación de toda limitación, es decir, la liberación que no descansa en ningún sitio, que no
no está en ningún lugar, que no mora en ningún lugar. The mind is self-filling and self-emptying, and everything arises and nothing is established. La mente se llena a sí misma y se libera a sí misma. Nada se establece y nada To se... rest in this is itself liberation. Y descansar ahí, eso es la autoliberación. Okay, so we have a break until 1:45. Y vale, vamos a tener un descanso hasta las -15. See you then. Os veo entonces.